Toni Fernández tiene una calidad increíble, lo vemos cada día en los entrenamientos y ha demostrado no tener miedo. Estas son las palabras de Ronald Araujo y de Hansi Flick sobre el gran talento emergente del FC Barcelona, y en este vídeo os voy a contar cuál es el plan del Barça con Toni Fernández. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Semana importantísima para el Barça porque es la primera semana de la temporada en la que el equipo puede ganar un título oficial. Este miércoles, es decir, mañana, se disputarán las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao, y de ganar el Barça podría optar al primer título este fin de semana, y lo hará con una promesa en el banquillo, con Toni Fernández, de solo 16 añitos, convocado con la primera plantilla después de debutar de forma oficial el pasado fin de semana ante el Barbastro, donde en apenas 10 minutos ya demostró el por qué es un jugador de la confianza de Hansi Flick, porque Flick quedó enamorado de un chaval que llegaba con menos cartel que otros, con menos prensa que otros jugadores, incluso que su propio primo, Guille Fernández, un jugador de mucho nivel, que ha sido siempre el gran destacado en categorías inferiores. Guille, por su corpulencia física, por su superioridad en ese apartado, siempre ha marcado diferencias en categorías inferiores y ha sido la joya de la corona en muchas temporadas en el fútbol base del Barça. Pero Toni Fernández, de forma más silenciosa, a lo callado, ha ido dando pasos hacia adelante hasta ganarse a ser el canterano mimado de Hansi Flick, porque con solo 16 años, un jugador que tendría que estar disputando el primer año de juveniles está ya siendo una pieza importante en el filial. Está convocado ya con el Barça para el primer título de la temporada. Cuando uno escucha hablar a Araujo o al propio Hansi Flick sobre Toni Fernández, se da cuenta de que lo que está viendo en el césped tiene un impacto muy importante. Toni Fernández es un jugador todavía en formación, muy joven, poco hecho físicamente, e incluso todavía no sabemos qué tipo de futbolista va a ser, a diferencia de jugadores como Lamine Yamal, como Pau Cubarsí, como Marc Bernal, jugadores muy jóvenes que han irrumpido en el primer equipo y que más o menos todos teníamos claros que Bernal es mediocentro, que Cubarsí es central y que Lamine Yamal es un extremo, aunque pueda ir hacia adentro y su futuro quizás pase por allí. Con Toni Fernández existe cierta sensación de asombro porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando en cuanto a rol, en cuanto a posición idónea para este joven talento. En el filial está jugando de extremo derecho, la misma posición que le vio nacer, que le vio debutar en el primer equipo, pero él, en categorías inferiores, donde llegó ya hace unas cuantas temporadas, se ha desempeñado en distintas posiciones. Ha jugado de falso 9, porque tiene una habilidad fantástica para el remate, para detectar zonas de acción cerca del área, y porque tiene muchísima fluidez en el juego. Lo hemos visto también de interior, jugando más retrasado, viniendo a recibir más abajo y viendo muchas veces el fútbol incluso de cara, porque tiene esa sensibilidad especial para poder jugar a este deporte. Y evidentemente lo hemos visto también en esa posición de extremo diestro. Por lo tanto, es un futbolista que con apenas 16 años ya ha probado distintas zonas de acción. Ya hemos visto que puede ser decisivo, porque así lo ha demostrado a lo largo de su todavía cortísima trayectoria, en distintas zonas. Y esto es muy importante y es una de las principales bazas que también tiene el chaval Toni Fernández para enamorar, para demostrar su utilidad a Hansi Flick. Al final, Toni es un jugador que veremos si esta temporada tiene más peso, pero que está demostrando poder sumar en distintos escenarios. Y esto vale su peso en oro. Cuando tú eres tan joven, necesitas demostrar que vales, que puedes ser útil al primer equipo. Independientemente de cuál sea tu posición favorita, el chaval necesita demostrar que puede tener impacto cuando salga al campo. Y si va convocado es también porque, en cierta manera, puede tener una implicación en el primer equipo. De hecho, os voy a enseñar las dos jugadas que creo que nos llamaron a todos la atención en el debut de Toni Fernández en Barbastro y que explican bastante bien ante qué futbolista nos encontramos y por qué le ha robado el corazón a Hansi Flick. Vamos a verlo. En el segundo balón que toca Toni Fernández lo hace como un extremo. Él entra en esa banda derecha para dar amplitud, pero ya empezamos a ver que después se va moviendo por zonas centrales. Pero la primera jugada en la que él puede participar da un pase hacia atrás, de seguridad, para sentirse cómodo, pero ya en la segunda, cuando tiene un pelín más de espacio para poder progresar, Toni Fernández hace lo siguiente: controla hacia adelante y una vez el central exterior salta sobre él, con el exterior del pie da un pase de 3 dedos fantástico. Pase sutil al espacio para dejar a Fermín en una muy buena disposición. Un Fermín que termina metiendo un centro que genera una de las ocasiones más claras del Barça en ese tramo final con el disparo de Ansu Fati.
Aquí Toni ya demuestra que tiene esa sensibilidad para el juego de ejecutar rápido. Cuando muchos jugadores tardan una décima de segundo más, cuando se precipitan, él siempre tiene el control temporal de la situación. Entiende muy bien los espacios y además tiene una enorme calidad técnica para poder ejecutar distintas acciones. Y aquí vemos cómo con el exterior del pie da ese pase. Pero ¿qué sucede en la próxima jugada? Vamos a verlo. Aquí ya vemos que está en el hábitat para mí más natural para Toni, que es zonas interiores. Independientemente de si es falso 9, de si es interior o incluso si parte como extremo, la posición en la que Toni Fernández tiene más potencial es cuando cae dentro. Allí su juego se multiplica porque, en esencia, Toni Fernández es un futbolista de espacios reducidos. No tiene especial una gran arrancada, no tiene gran desborde en parado, no es un jugador potente ni excesivamente veloz. Por lo tanto, ¿cómo suple todas esas carencias base? Lo hace sobre todo con su enorme inteligencia para jugar este deporte y con su facilidad para tejer sociedades en espacios reducidos. Por ejemplo, aquí recibe, se gira, él va a ir conduciendo y fijaos el pase que da con la zurda una vez ve que la defensa está fijada. El pase lo elige en el momento perfecto y esto es muy importante porque en jugadores tan jóvenes que están teniendo su primera oportunidad, lo normal es caer en precipitación, en equivocarse, en querer hacer un poco de todo y por lo tanto no terminar haciendo nada bien. En cambio, Toni demostró esa calma, esa visión más veterana, más pausada de elegir los ritmos que convienen a cada jugada y aquí, con este pase, vuelve a dejar en una situación cómoda a un compañero, en este caso un mano a mano. Es decir, Toni Fernández se hubiese podido ir con un penúltimo pase de valor gol y con una asistencia en apenas 10 minutos de partido el día de su debut. Tanto los entrenadores como los distintos responsables de formación del club siempre han tenido claro que Toni es un proyecto a largo plazo. Y esto es importante. Hay jugadores en los que uno ve una precocidad evidente, como es el caso de Lamine Yamal o Cubarsí, futbolistas que están tan por encima de los jugadores de su edad que se hace inevitable pensar que cuando agarren esa pequeña oportunidad en el primer equipo no la van a soltar. Lamine lo hizo con apenas 16 años recién cumplidos en un Gamper. A partir de allí, Lamine Yamal ya pasó a ser directamente futbolista del primer equipo y Cubarsí tardó un pelín más en debutar, pero cuando lo hizo recién cumplidos los 17, ya no soltó ese papel de central titular en el Barça. Suma 50 de 51 partidos posibles. En Toni siempre se ha visto un proyecto más a fuego lento. Quizás porque físicamente se ha desarrollado más tarde, no ha tenido esas piernas largas que tiene Lamine, esa estatura idónea para jugar al fútbol, tampoco el nivel físico de un Pau Cubarsí, que sin ser una mole es un jugador muy hecho ya para su edad, y por lo tanto eso lo ha hecho ir fogueándose más a fuego lento. Pero desde el club siempre han tenido claro que Toni es un jugador especial. De hecho, algunos entrenadores lo definen como un futbolista de fútbol sala, es decir, de detalles en espacios reducidos, de gesto muy rápido, pero ser capaz de hacer estas jugadas cerca del área. Eso aumenta el valor de Toni Fernández, porque lejos de hacerlo en zonas donde no hay un impacto directo con el marcador, Toni lo hace allí donde queman más las pelotas, donde queman más las jugadas, donde hay menos tiempo para pensar, menos tiempo para ejecutar. Eso lo hace Toni, con esas pisadas, con esas fintas y esa capacidad innata que tiene para jugar al fútbol. De hecho, últimamente en la Masía se ha ido trabajando con él con distintos vídeos para trabajar detalles individuales. ¿Y sabéis qué dos jugadores le han puesto como ejemplo a Toni Fernández para que vaya cogiendo cositas, vaya puliendo detalles? Florian Wirtz y Phil Foden, dos de los mejores futbolistas del mundo jugando entre líneas, en espacios reducidos. Jugadores distintos, pero que comparten muchas cosas entre ellos. Esa habilidad para salir de situaciones complejas, mucho gol, último pase, capacidad para cambiar el ritmo de las jugadas. Dos futbolistas espectaculares y Toni, siendo todavía un futbolista en crecimiento y en formación, todavía no está evidentemente al nivel, ni mucho menos, y vamos a ver si lo alcanza, de dos jugadorazos como estos, pero sí comparte ciertos puntos que pueden ser interesantes y el club, yo creo que muy acertadamente, está cuidando al futbolista para hacerle ver cuál es su verdadero potencial, cuál es el nivel que con trabajo, dedicación, un pelín de suerte y la evolución natural de las cosas puede alcanzar. Al final, para mí, Toni tiene el potencial para ser, después de Pedri, el mejor jugador del equipo entre líneas. A diferencia de Lamine Yamal, no tiene ese desborde en parado, no tiene ese uno para uno. Yo creo que para ser ese relevo de Lamine Yamal o para poder pelear una posición con Lamine, Toni me parece un jugador muy diferente. En cambio, donde está jugando Dani Olmo, donde entra Pablo Torre, donde también entra incluso Fermín, yo ahí veo al bueno de Toni Fernández con un potencial enorme. De hecho, se llevan 10 años de diferencia con Dani Olmo. Al final son jugadores totalmente compatibles. Dani Olmo cuando tenga 30 apenas
Toni Fernández tendrá 20 años. Y yo creo que la evolución natural de Toni es ir siguiendo los pasos que vaya dejando y vaya permitiendo Dani Olmo en esa zona. Porque sin ser un jugador parecido a Dani Olmo en muchas cosas, sí comparte esa polivalencia. Repito, puede jugar de falso 9, puede jugar más abierto a un costado, de interior, o incluso de segundo punta, que es un poco la función que está ejerciendo actualmente el bueno de Dani Olmo. Os voy a enseñar algunas jugadas suyas para comentar algunos detalles y así poder tener una imagen más completa de por qué Toni Fernández es un futbolista realmente tan importante. Vamos a verlo. Este vídeo de crack de XD.com sirve para ver algunos detalles con Toni Fernández. A mí me gusta mucho cuando él viene a recibir en zonas interiores. Y sobre todo en área rival, fijaos, detalle de fútbol sala. Lo habéis visto en este doble gesto y el remate que termina parando el portero. Cómo tiene esa habilidad, pies muy rápidos para poder jugar. Luego él busca pases al espacio constantemente. Habilidad para poder llegar desde segunda línea como en esta acción. Cómo pisa el balón, cómo lo va escondiendo y cómo da continuidad a las jugadas. En situaciones de presión, él es capaz de bajar, pisar el balón como en esta acción fantástico y dar salida hacia el costado opuesto. Esto es muy importante en Toni Fernández. Él tiene esa habilidad natural para sentirse líder en el juego y de hecho muchos entrenadores en la Masía lo han usado como el entrenador de facto dentro del campo. A pesar de ser un delantero, normalmente los jugadores que juegan tan arriba no suelen tener esa incidencia en el juego en edades tan tempranas. Es muy difícil verlo. Pero Toni, compartiendo eso sí con Lamine Yamal, se siente un jugador más centrocampista de lo habitual. Fijaos aquí el cambio de ritmo que ha mostrado, que es para mí el gesto a pulir y luego ese doble regate. No le sale, porque todavía es irregular, pero fijaos la cantidad de recursos técnicos que tiene en espacios reducidos. Todo esto en el mismo encuentro de la pasada temporada jugando en el Juvenil B, en el Juvenil de primer año, a pesar de ser cadete. Cómo va pisando el balón, cómo va eliminando rivales y a la que pula ese cambio de ritmo, a la que gane un poco más de fuerza y pueda tener, por lo tanto, más opciones de poder salir, va a ser un jugador muy superior. Pero fijaos las paredes, él ahí se siente muy cómodo, cómo pisa el balón, tira caños y ahí muchas veces le falta ese pelín de segundo antes de poder llegar, pero repito, jugador muy especial, sobre todo cuando se mueve en zonas centrales. Como estáis pudiendo ver, la mayoría de acciones en este partido se dan ahí en zona central. Fijaros, buscando el disparo, tiene un gran golpeo de balón desde media y corta distancia, es un gran definidor en situaciones de 1 para 1 y esto para mí es lo que hace realmente especial al bueno de Toni Fernández. Fijaos esta última, aquí cómo va a aguantar y va a dar el juego hacia banda. Con todo este repertorio es inevitable que cuando llegó Hansi Flick, los formadores de la Masía le recomendasen al bueno de Hansi que había un chaval en el fútbol base que lo hacía muy bien y que le diese una oportunidad en las primeras semanas. Flick, que tenía los deberes hechos, llamó a Toni Fernández y vio con asombro que con 15 años todavía, era un jugador realmente especial, con una sensibilidad para entender el juego que prácticamente ningún futbolista de esa edad tiene. Y esto es el gran tesoro de Toni, que entiende el juego y que es capaz de procesar la información muy rápido. Su evolución física marcará, por lo tanto, hasta dónde puede llegar Toni. De seguir evolucionando bien, y creo que puede hacerlo porque genéticamente tiene un padre que es bastante alto, algo que puede facilitar que pueda estirarse, que pueda crecer y por lo tanto ganar masa muscular, podemos estar ante un jugador muy importante los próximos años. Sin pausa, pero sin prisa, que dice la canción, porque Toni Fernández creo que está demostrando ya ser un jugador a contar con el primer equipo en situaciones especiales y que para la próxima temporada, de todo ir como tiene que ir, podríamos estar ante el siguiente canterano asentado ya en la primera plantilla. Como siempre os digo, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya molado el contenido y por lo tanto, de ser así, os animo a dejar un me gusta, a comentar por aquí qué os parece Toni Fernández, porque me ayudáis muchísimo y hacéis que este canal poco a poco vaya creciendo y vamos a ir a por el 2025 a tope, así que nos vemos el próximo jueves con la lupa de lo que haya pasado en el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.